Nicodemo y Jesús, Juan capítulo 3. Seguimos con la vida, ministerio y ese poder con el que Jesucristo dirigía toda la atención a él. Ahora Nicodemo ocupaba un puesto elevado de confianza en la nación judía. Esto se basa en Juan capítulo 3. ¿Quién era? Era un hombre educado, poseía talentos. Eran no talentos regulares, eran extraordinarios. Era él un renombrado miembro del Concilio Nacional, es decir, del Sanedrín. Había sido conmovido él por las enseñanzas de Jesús. Aunque él era rico, era sabio y era honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno, Jesucristo. Las lecciones que él había visto de Jesucristo. A él había entonces caído, Nicodemo, en la conclusión de que lo que salía de los labios del Salvador era solamente para impresionar grandemente. Y él quería aprender más de estas verdades maravillosas que jamás había escuchado. La autoridad que Cristo entonces ejercía al purificar el templo, como vimos ayer, había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Temían el poder de este extraño. ¿Quién era? ¿Por qué hace esto? Eran las preguntas que se hacían. No habían ellos de tolerar tanto atrevimiento de parte de un obscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra de Jesucristo, pero no estaban todos de acuerdo con ese propósito. Algunos temían oponerse a que estaban evidentemente movidos por el Espíritu Jesucristo, enviado a una obra magnífica, enviado por Yahweh, por Dios. Recordaban los miembros del Sanedrín: Ivo Benjamín, bienvenido, y que la paz de Cristo sea contigo, Ivo. Muy bien. Entonces, muchos de ellos tenían temor de tener a Jesucristo. Los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de su padre, al que ellos llamaban su padre, si en verdad estuvieran haciendo eso, cuando se consideraba la conducta que se había de seguir con Jesús, hayan actuado bien, pero que era en realidad lo que hacían los líderes judíos. Entonces, ellos se pensaban, a ellos mismos se preguntaban si sería peligroso rechazar esta nueva enseñanza de este maestro. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar ese consejo y por el momento no tomarían ellos medidas abiertas contra el Salvador. Quiero saludar a autodidacta Mary. Bienvenidos. Entonces, desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más él las escudriñaba, tanto más profunda esa verdad se volvía. Era una convicción en la que él sabía de que el Mesías habría de venir. Juntamente, Ícaros, juntamente con muchos otros hijos de Israel que esperaban a este verdadero Mesías, había Nicodemo sentido honda angustia por la profanación del templo. Había él presenciado la escena cuando Jesucristo echó a los compradores y vendedores. Nicodemo contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres, sanar a enfermos. Vio las miradas de gozo de estas personas. Oyó sus palabras de alabanza y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Recordemos, ayer vimos cómo Jesucristo purificó el templo. Nicodemo estaba allí. Deseaba él ardientemente
entrevistarse con Jesús, pero no osaba, no se atrevía a buscar abiertamente a este maestro desconocido. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos, quien era Nicodemo, declararse el simpatizante de un maestro tan poco conocido, que no tenía renombre, que no había ido a las escuelas del Sanedrín de ese tiempo. Su vista de Nicodemo era corta. Él no podía ver quién estaba enfrente de él. Tenía curiosidad. Él podía manifestar esa visita solamente a oscuras del Sanedrín. Le atraería entonces su desprecio y denuncia si los líderes religiosos se dieran cuenta de lo que él estaba a punto de hacer. Resolvió pues Nicodemo verlo a Jesús en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo a ver a Jesús. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de las Olivas. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. En presencia estando ya de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, lo que él trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad. Entonces pregunta: Rabí, el cual es traducido maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Hablando entonces de los raros dones que Cristo como maestro y también de su maravilloso poder de realizar milagros. Esperaba preparar el terreno para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. Quiero leer aquí el comentario de Oscar. Yeshua HaMashiach, Salvador único, mediador, Hijo del Dios Todopoderoso. Si tú quieres decirnos, Oscar, quién es Yeshua HaMashiach, si tú quieres, yo te invito para que entres. Déjame saber. Aquí, pulsa el botón que dice invitar para entrar y yo con todo gusto te permito la entrada para que tú nos expliques ese comentario que has dicho. Entonces, en vez de reconocer ese saludo, Jesús fijó los ojos en el que hablaba, más bien en su corazón, que ese saludo superficial. En su infinita sabiduría, vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Este era Nicodemo. Conoció el objeto de esa visita y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de Nicodemo. Recordemos, ayer Nicodemo estaba viendo los milagros de Jesucristo en el templo. Cuando Cristo entra y purifica de extorsión y corrupción financiera, Él purifica el templo y también hace milagros, sana a los enfermos. Nicodemo estaba observando, por eso él hace esta declaración: sabemos que has venido de Dios. Entonces, fue directamente Jesucristo al tema que le preocupaba, pues Jesucristo podía ver el corazón y no este saludo superficial de Nicodemo, diciendo solemne, aunque bondadosamente, lo siguiente: en verdad te digo, a menos que el hombre naciese de lo alto, no puede ver el reino de Dios, a menos que nazca de nuevo. Nicodemo entonces había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, dogmático, doctrinal, usando una discusión basada en el Torá y en el Tanaj, igual como hoy hacen los judío-mesiánicos, los que creen que la salvación está en el Torá y el Tanaj. Nicodemo iba a hacer lo mismo, pero Jesús descubrió los principios fundamentales
de la verdad. Dijo Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador. Es decir, podrás saber las 613 leyes mosaicas del Torá que eran temporales, que se escribieron en un objeto temporal. Podrás saberlas, pero no te salvan. Te hacen estar en un estado hueco. El Salvador entonces no discutió, fue directo a la raíz de lo que Nicodemo necesitaba. Él había entonces oído la predicción de Juan el Bautista, así como Juan predicaba también. Él entonces, concerniente con el arrepentimiento y el bautismo, cuando había señalado al pueblo, el Bautista, a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, ahora Nicodemo se preguntaba si quizás sería Jesucristo. Él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos. Nicodemo, pues él era un líder que en gran medida estaban dominados por el fanatismo, estaban dominados por la ambición mundanal. Había él esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir él al Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador de Jesucristo, igual el del Bautista, había producido en Nicodemo la convicción de pecado. Él era un fariseo estricto. Nicodemo se enorgullecía de sus buenas obras. Él era muy estimado por su benevolencia, su generosidad en sostener el culto del templo. Y él se sentía seguro del favor de Dios. Le reprendió entonces Juan el Bautista cuando él predicaba acerca del arrepentimiento. Nicodemo escuchaba y quería conocer más. La figura del nuevo nacimiento que Jesús le explicó había empleado con Nicodemo no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Solamente Nicodemo se hacía ignorante. Por lo tanto, debió percibir él que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en un sentido literal, pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba entonces Nicodemo seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía a él que no necesitaba cambio alguno. Marcelo, bienvenido. Fonseca, y que la paz de Cristo sea contigo. Ava, bienvenida. Le parecía entonces ese orgullo fariseo que contendía en secreto con su propio deseo de buscar la verdad. Se admiraba Nicodemo de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. Es decir, Nicodemo pensaba entre sí: ¿cómo es que este maestro, que no sabe mi rango? La sorpresa le hizo perder el dominio propio y entonces contestó a Cristo en palabras llenas de ironía: Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Como muchos otros entonces, al ver su conciencia confrontada, hacen lo mismo. Nosotros, tú y yo, por una verdad aguda, bíblica, cuando se nos presenta, la refutamos con otra pregunta que ya sabemos que no tiene nada que ver. Demostró así Nicodemo que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él, ni en Nicodemo, ni en nosotros,
que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen solamente espiritualmente. Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro argumento doctrinal, levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con una mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y la renovación del corazón por medio del Espíritu Santo. Estaba Nicodemo convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Jesús entonces continuó diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Por naturaleza el corazón es malo, ¿y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Esto lo había preguntado en una forma retórica Job, capítulo 14, versículo 4. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. Es decir, tú, hermano estimado, que practicas el Torá y el judaísmo, ni siquiera saber la Torá de Moisés te hace tener un corazón nuevo. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muerte, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Esto lo dice Romanos 8:7 y Mateo 15:19. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, Marcelo, observando la ley, está intentando lo imposible. Y aquí hago un paréntesis. Gran parte de la mayoría de los hermanos judaizantes no comprenden a cuál ley ellos se refieren, porque la palabra ley no es la misma. No hay seguridad en nada, ni siquiera en una religión legal, para que tú puedas saber de que eres salvo y que tu corazón camina de acuerdo a la voluntad del Señor. Solo una forma de piedad. La vida del cristianismo no es una modificación o una mejora de la antigua. Es decir, cuando tú estás en Jesucristo, en el nuevo pacto, el cual Él instituyó antes de ser crucificado, y crees en el poder de su sangre redentora, entonces la persona antigua tuya quedó atrás, está muerta. Tú eres una persona y criatura nueva por la fe en Jesucristo. Puede ser que todavía estés aprendiendo a vivir hoy, sí, pero eso no te quita de que eres una creación nueva por medio de la fe en Jesucristo. No eres la misma persona de antes con una pintada recién sobre tu superficie, no, eres una persona nueva. La antigua quedó, está sepultada. Ese cambio solamente puede ser efectuado por la obra eficaz del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo. Él todavía estaba perplejo. Jesús empleó una ilustración de lo que quería decir. El viento, dice Jesús, de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que producen las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Es decir, hermana Les, usted que tenía una vida que no le gustaba en el pasado, usted nos ha comentado que en el momento, por su fe en Jesucristo, al instante Él se la quitó. Ese es el milagro del Espíritu Santo. Puede ser que una persona
no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, cuándo pasó, cómo pasó. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Hoy en día, creyente en Jesucristo, no te des por vencida, por vencido, Giovanni. La obra del Espíritu Santo trabaja en ti ahora, poco a poco, tal vez inconscientemente. Para quien la recibe esta promesa, se hacen impresiones que tienden a atraer al alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando solamente en Jesucristo, leyendo la Escritura, oyendo la palabra de un predicador viviente. Repentinamente entonces, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma entonces se entrega gozosamente a Jesucristo. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Ahora, este proceso es bíblico, existe, tiene crédito, es una obra paciente y es larga, no es de un momento. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que no se ven ni se sienten. Así también la obra del Espíritu Santo en el alma se revelará en toda acción tuya, en tu día, en el día de hoy, en las acciones que has sentido su poder vivificador. Ahora, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Y eso continúa y empieza en el día de hoy. Si hoy la persona creyente en Jesucristo tuvo un día malo, eso no significa que Dios se ha apartado de nosotros. Leo tu comentario. Quiero invitarte si quieres entrar. ¿Serán resultados? ¿Serán resucitados los parientes de Noé, muertos en el diluvio? Te he invitado si quieres entrar con tu pregunta, Eres bienvenido. Los pensamientos pecaminosos, entonces, son puestos a un lado. Las almas, acciones, todo lo que no viene de Dios es abandonado. El amor, la humildad, la paz, reemplazarán a la ira, la envidia, las contenciones. La alegría, entonces, reemplaza a la tristeza. El rostro reemplaza ese rostro triste de depresión, reemplaza con la gloria del cielo, del Padre, tu vida. Quiero ver aquí a Lexus, bienvenida. Ahora, nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales para socorrerte. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Eso puede suceder ahora mismo. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo corazón a la imagen de Dios. Este milagro es del que hablaba Jesucristo. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención, la cual Jesucristo actuó. Su misterio supera al conocimiento humano. ¿Y saben una cosa? La razón de muchas divisiones en el día de hoy de tantas iglesias, la razón número 1 es el dinero. La razón número 2 es porque los líderes pretenden conocer todos los secretos de la Biblia y nadie los conoce. Este gran misterio de cómo actúa el Espíritu Santo para transformar el alma humana será el estudio de toda la eternidad. Aquí en la tierra no podemos pretender haberlo alcanzado, ese conocimiento. Podemos conocer aquí por experiencia personal el comienzo de la redención. Sus resultados alcanzan hasta las edades eternas.
Lo comprendemos, santos. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe Nicodemo. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Es decir, Nicodemo se distrajo por el método, no se distrajo por el resultado. Lo comprendemos. Y hoy en día habemos muchos de nosotros que nos distraemos en múltiples miles de iglesias porque una cree una cosa y otra cree otra cosa. Dijo con admiración, ¿cómo puede esto hacerse? Es decir, a veces cuestionamos de una forma sarcástica lo que es muy claro en su palabra. Tú eres el maestro de Israel, le dijo Jesucristo, ¿y no sabes esto? Esa pregunta se hace para nosotros hoy. Hay alguien aquí que tiene un comentario acerca de Juan capítulo 3, acerca de este encuentro de Nicodemo con Jesucristo. Quien sea que esté aquí, que guste entrar, pulse el símbolo de más para entrar y el tiempo es de usted. ¿Hay alguien aquí con una pregunta? Andy, eres bienvenido. Sigamos. Jesucristo entonces pregunta, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Por cierto, un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo en el tiempo de Jesús no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido en una forma humilde